A ver, la historia de quiénes somos, de dónde venimos, durante miles de años pareció que estaba clarísima, ¿no? Grabada en piedra, contada en textos sagrados, pero de repente, hace apenas un par de siglos, la ciencia empezó a contar otra cosa. Una historia completamente distinta. Y ojo, porque esta historia no solo iba a cambiar los libros de biología, sino que nos iba a obligar a repensar nuestro lugar en el cosmos. Es que al final todo se resume en eso, ¿no? En la gran pregunta, ¿qué significa ser humano? Una pregunta que, vamos, ha estado ahí desde siempre, en la filosofía, en la religión, en todas partes. Y claro, durante muchísimo tiempo la respuesta era muy cómoda. Nos ponía en un pedestal, ¿verdad? Éramos una creación especial, aparte de todo lo demás. Pero entonces llegó la ciencia y, bueno, nos bajó de ese pedestal de un empujón. Y lo que nos reveló fue algo, si cabe, mucho más alucinante, que no estamos separados de la naturaleza. Somos naturaleza. Somos el resultado de un viaje evolutivo larguísimo, increíble. Claro, para entender la que se lió con la idea de la evolución, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que entender cómo se veía el mundo antes. Y era un mundo que se pensaba, pues eso, estático, inmutable y, sobre todo, perfecto. Y esta visión del mundo, esta idea de que nada cambiaba, se apoyaba en dos grandes pilares. Por un lado teníamos el creacionismo, que es la idea teológica, la de que un ser divino lo creó todo. Y por otro, el fijismo, que ya es más un postulado científico de la época, que decía que las especies no cambian, que son fijas, inmutables, desde que aparecieron. Ojo, no son exactamente lo mismo, pero claro, eran dos ideas que se daban la mano, se reforzaban la una a la otra. Y es que la lógica que había detrás era en su momento aplastante. A ver, si un ser perfecto crea el mundo, su creación tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces, claro, admitir que las especies cambian, que evolucionan, sería como decir que el diseño original tenía fallos, y eso en aquella época era, vamos, impensable, una contradicción total. Pero claro, como pasa siempre en las buenas historias, empezaron a aparecer cosas que no cuadraban, piezas del puzzle que simplemente no había manera de encajar en el relato oficial. La primera grieta seria en todo este edificio apareció con una pregunta muy sencilla. Oye, ¿cuántos años tiene la Tierra? Y en el siglo XVII la respuesta parecía estar clarísima. De hecho, el arzobispo Ussher se puso a estudiar la Biblia a fondo y llegó a una cifra, increíblemente precisa. La creación fue en el año 4004 a.C., o sea que la Tierra tenía menos de 6000 años. Pero esa certeza estaba a punto de saltar por los aires. Es que el desafío que se venía encima era monumental. De repente, la geología, la física, empezaron a contar su propia historia. Una historia escrita en las capas de las rocas, en cómo se enfriaba el planeta. Y claro, científicos como Lord Kelvin llegaron a una conclusión que era una auténtica bomba. La Tierra no tenía miles de años, tenía millones. Y de repente había tiempo, muchísimo tiempo, el ingrediente secreto que hacía falta para que un cambio lento, gradual, pudiera ocurrir. Y por si fuera poco, estaban los fósiles, huesos de bichos rarísimos, que se parecían a los de ahora, pero no eran iguales, criaturas que ya no existían. Y la pregunta era inevitable. Si todas las especies son fijas e inmutables, ¿qué demonios son estos seres? ¿Y dónde se han metido? Para intentar que todo esto encajara, que los fósiles no rompieran el modelo, empezaron a surgir explicaciones, bastante enrevesadas. Por ejemplo, la teoría del catastrofismo. La idea era que grandes desastres, como el diluvio universal, se habían cargado a toda la vida que había antes. ¿Y los fósiles que aparecían en capas más nuevas? Pues eso eran creaciones sucesivas, que Dios había hecho varias creaciones después de cada catástrofe. Se intentaba defender el modelo, sí, pero cada vez había que ponerle más y más parches. Pero claro, estas explicaciones sonaban cada vez más a excusas. Hacía falta algo nuevo. Una idea rompedora, radical, que no necesitara tantos parches. Una idea que pudiera explicarlo todo, toda la evidencia, con un mecanismo simple y elegante. Y ojo, que antes de Darwin ya había gente pensando en la evolución. Lamarck, por ejemplo. Él propuso que las especies cambiaban, sí, pero por necesidad. Su idea era que, si usas mucho un órgano se desarrolla, y si no lo usas se atrofia. Y ese cambio, ese carácter adquirido, se pasaba a los hijos. El ejemplo clásico, la jirafa estira el cuello para llegar a las hojas más altas, y sus crías ya nacen con el cuello un poquito más largo. La intención es lo que cuenta, por así decirlo. Y entonces llega Darwin y le da la vuelta a la tortilla. El cambio, dice él, no viene del esfuerzo ni de la intención, viene del azar. No es que la jirafa se esfuerce y por eso su hijo tiene el cuello más largo, no. Es que en cualquier grupo de jirafas que nacen, por pura casualidad, algunas tienen el cuello un pelín más largo que otras.
Y aquí está el meollo de su teoría, la selección natural. La idea es súper simple pero potentísima. A ver, punto 1. Nacen más bichos de los que pueden sobrevivir. Punto 2. Entre ellos hay pequeñas diferencias, variaciones al azar. Punto 3. El entorno, sin quererlo, selecciona. Los que por casualidad tienen una ventaja sobreviven más. Y punto 4. Y esto es clave. Al sobrevivir más, tienen más hijos y les pasan esa ventaja. Si repetimos esto durante millones de años, esas pequeñas ventajas se van acumulando y ¡boom!, tienes especies nuevas. Y claro, aquí viene lo gordo, porque si esta idea se aplica a todos los seres vivos, pues también se nos aplica a nosotros. Si todo evoluciona, el ser humano también. Y en nuestro caso, en la historia humana, esta evolución tiene como dos partes, dos procesos que van en paralelo. Por un lado está la hominización, que sería la evolución de nuestro hardware, ¿vale? Los cambios puramente biológicos, ponernos de pie, que nos creciera el cerebro, todo eso. Y por otro lado, la humanización, que sería la evolución de nuestro software, el desarrollo de la cultura, del lenguaje, del arte, de todo lo que nos hace, humanos. El proceso de hominización, el del hardware, es un viaje alucinante de millones de años que está grabado en los fósiles. Y cuando miras el registro fósil es que es increíble, ves cómo los cráneos se hacen más y más grandes, las mandíbulas más pequeñas, los esqueletos se enderezan para poder caminar sobre dos piernas. Es literalmente la historia de cómo nuestra anatomía se fue esculpiendo, muy, muy lentamente, hasta convertirnos en lo que somos hoy, en Homo sapiens. Y toda esta transformación nos dejó con un kit de herramientas biológico que es único. Fíjate, el ponernos de pie, el bipedismo, nos dejó las manos libres. El pulgar oponible nos convirtió en los manitas del reino animal, capaces de fabricar herramientas con una precisión increíble. Y sobre todo, la joya de la corona, el crecimiento espectacular del cerebro. Ese fue el motor que lo puso todo en marcha para lo que vino después. Exacto, porque ese kit biológico, ese hardware, fue la chispa que prendió la mecha de la humanización, de nuestro software. Con ese cerebro y esas manos, no solo empezamos a fabricar hachas de piedra, empezamos a hacer algo mucho más increíble, crear símbolos. Empezamos a pintar en las paredes de las cuevas, a inventar lenguajes para comunicarnos ideas complejas, a organizarnos en sociedades. Y esto es fundamental. Nuestra biología no fue una condena, no nos determinó. Al contrario, nos dio la libertad para crear la cultura. Y esto nos lleva a la idea final, que es quizás la más fascinante de todas, a esa conexión total, inseparable, entre nuestra biología y nuestra cultura. Y aquí entra en juego un concepto un poco raro, pero que es una maravilla, la neotenia. A ver si lo explico fácil. Básicamente, nacemos a medias, nacemos sin terminar. Piensa en un potro, que a las pocas horas ya está de pie y caminando. Un bebé humano, en cambio, es la cosa más indefensa del mundo. ¿Y por qué? Pues porque nuestro cerebro es tan grande que si siguiéramos desarrollándonos más tiempo dentro del útero, no caberíamos por el canal del parto. Así que nacemos, por así decirlo, crudos. Y esa es la genialidad de la evolución. Esa debilidad biológica, ese nacer sin terminar, es precisamente lo que nos obliga a ser culturales. Como un bebé no puede sobrevivir solo, necesita un segundo útero, un útero social, la familia, el grupo, la comunidad, para terminar de cocinarse, para aprender todo lo que necesita. Nuestra biología nos obliga a ser sociales. Ser cultural no es una opción, está en nuestra propia naturaleza. Así que al final de todo este viaje volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué significa ser humano? Pues parece que es precisamente esta simbiosis, esta mezcla única entre una biología, un hardware, forjado durante millones de años en la sabana, y una cultura, un software que cambia la velocidad de la luz. La biología nos da el potencial, sí, pero es la cultura la que nos hace quienes somos. Y quizás la gran lección de todo esto no está tanto en mirar al pasado, sino en darnos cuenta de que por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, una especie, nosotros, tiene en sus manos el poder de dirigir de forma consciente su propio futuro. El lienzo está en blanco y el pincel lo tenemos nosotros.